elementos de bioseguridad utilizados en la práctica fueron guantes de látex, gorros desechables y tapabocas. Los elementos utilizados en la práctica fueron aceite de oliva, ácido acético, almidón, cinta de enmascarar, glucosa, sacarosa, etanol, glicerina, cloruro de sodio, pipeta graduada, pipeta forada, auxiliar de pipeteador, removedor de esmalte, agua, 10 tubos de ensayos, una gradilla, toallas absorbentes y marcador. El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Es incolora, es inolora y es insípida. Tiene una estructura no lineal. El agua también tiene un alto valor de electronegatividad debido al átomo de oxígeno que genera la formación de un dipolo eléctrico que determina la polaridad del agua. La acetona es una sustancia química que se puede encontrar de manera natural en el medio ambiente o se puede producir de manera artificial. Es incolora y se encuentra en estado líquido. Su distintivo es el olor y el sabor. Se evapora fácilmente en el aire, es inflamable y se puede disolver en agua, éter, metanol y etanol. Es usada para disolver otras sustancias, para fabricar plástico, barnices y productos de belleza, entre otros. Su fórmula es CH3COCH3. Es un compuesto orgánico polar y se encuentra también en el cuerpo humano en niveles muy bajos. También la podemos encontrar en algunas frutas y verduras. El cloruro de sodio con el agua tuvo un tiempo de disolución de 24 segundos con 62 milisegundos, donde se pudo observar una buena disolución, una disolución rápida. También se pudo observar la formación de burbujas en la parte superior del solvente, pero esto se pudo dar por el aire que se encontraba en el tubo de ensayo, y al agitar este tubo de ensayo se pudieron formar estas burbujas. El cloruro de sodio tiene una buena capacidad de disolución en el agua debido a la polaridad del agua. El agua es un solvente polar, por lo que tiene una carga eléctrica desigual a lo largo de toda su molécula, con un extremo positivo y uno negativo. Y al agregarlo al cloruro de sodio, que está compuesto por iones de sodio y de cloruro, las moléculas de agua
rodean a estos iones de cloruro y de sodio, separándolos y disociándolos de manera rápida y efectiva, lo que permite que estos se dispersen uniformemente en el agua y se disuelvan completamente. La glucosa, al mezclarla con el agua, tuvo un proceso de disolución de 1 minuto con 34 segundos, presentando una heterogeneidad donde los restos de la glucosa se desplazan hacia la parte superior del recipiente. Este fenómeno no se atribuye a las partículas visibles, sino como a una interacción delgada de la glucosa con el agua. Es decir, que lo que vemos en la parte de arriba no son restos como tal de la glucosa, sino que son partículas que se ocasionan porque al momento de que la interacción con el agua se dé, queda como una azúcar delgadita que parece que fueran partículas de agua, pero no son partículas de agua. También se puede observar que la glucosa tuvo una buena disolución en el solvente y que esto se da principalmente por que la glucosa es una molécula polar y el agua también es un solvente polar. Los dos son polares, lo que esto significa que puedan interactuar favorablemente y así facilitando su disolución. Además de que la glucosa y el agua pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, que puede hacer que promueva su dispersión y su disolución en el solvente, que en este caso sería el agua. La sacarosa, conocida comúnmente como azúcar de mesa, es un disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa. Se presenta como un polvo cristalino, blanco o ligeramente amarillento, con un sabor dulce característico. Y su molécula es un diolócido. Como pudimos ver, la sacarosa sí tiene una buena disolución en el agua, ya que pudo ser una mezcla homogénea. Esto fue debido a la polaridad de la sacarosa y del agua. Como sabemos, la sacarosa es un azúcar común de mesa que está formado por moléculas de glucosa y fructosa unidas mediante un enlace glucosídico. Estas moléculas tienen grupos funcionales polares que interactúan con las moléculas de agua. Cuando se agrega la sacarosa al agua, los grupos polares de la sacarosa establecen interacción con las moléculas de agua a través de enlaces de hidrógeno y fuerzas dipolo-dipolo. Estas interacciones permiten que las moléculas de agua rodeen y se dispersen entre las moléculas de sacarosa, rompiendo las fuerzas entre las mismas y permitiendo que la sacarosa se disuelva en el agua. Entonces, la sacarosa se disuelve en el agua debido a las interacciones entre las moléculas polares de la sacarosa y las moléculas polares de agua, lo que permite que la sacarosa se disperse uniformemente en el solvente. El almidón está compuesto de cadenas de azúcares o glucosa, que dependiendo de si son lineales se denominan amilasas o amilopectinas si las cadenas son ramificadas. Estas cadenas de azúcares están organizadas en diminutas partículas denominadas granos o gránulos de almidón.
Estructuralmente, el almidón consiste en dos polisacáridos químicamente distinguibles, la amilosa y la amilopectina. Las cadenas del almidón se asocian mediante puentes de hidrógeno, formando una hélice doble. Esta asociación se produce a lo largo de tramos de cadenas de amilosa y entre las ramificaciones de las cadenas de amilopectina. Las zonas de doble hélice son responsables de los dominios cristalinos que se observan dentro de los gránulos de almidón. El almidón no se disuelve en el agua por las naturalezas de sus moléculas y las interacciones intermoleculares involucradas en estas, ya que el almidón está formado por las cadenas de glucosa que tienen la capacidad de formar enlaces de hidrógeno entre sí. Estas interacciones entre las moléculas de almidón son lo suficientemente fuertes como para que el almidón no se disuelva por completo en el agua, a diferencia de sustancias como la sal o el azúcar, cuyas moléculas se separan y dispersan en el agua debido a las interacciones con las moléculas de agua. El almidón no tiene la misma capacidad de interacción con el agua, lo que limita su capacidad de disolverse completamente. El glicerol tiene como fórmula C3H8IO3. Con respecto a su estructura, este se encuentra formado por una molécula de propanotriol al que se unen por enlaces lipídicos 3 moléculas de ácidos grasos. También es conocido como glicerina. Es un compuesto alcohólico con 3 grupos hidroxilos. Es orgánico, incoloro, inoloro, tiene un sabor dulce, absorbe y cede agua fácilmente. Su punto de ebullición es alto. Es soluble en agua y en alcohol, pero es insoluble en éter. Es un líquido hidrostópico y es un lípido simple. La razón por la que este es fácil de disolverse en agua es por sus grupos hidroxilos, que son los responsables de su disolución en agua. Su disolución se tardó 39,59 segundos y podemos observar que tuvo una disolución completa con el agua debido a sus grupos hidroxilos como fueron anteriormente mencionados. Por esta razón es favorable su disolución en el agua. El etanol es un alcohol el cual es incoloro y tiene un olor penetrante además de ser inflamable. Su fórmula empírica es C2H6IO. Este es capaz de formar puentes de hidrógenos debido a su grupo hidroxilo y contiene una cadena de carbono. Y con esta razón se puede involucrar a los hidrógenos. Este se puede diluir en agua, ya que su polaridad es muy parecida a la del agua, y al ser sustancias polares parecidas, estas se suelen disolver mejor. Además, el tener grupo hidroxilo y una cadena de carbono hace más fácil su unión a las moléculas del agua y de esta manera poderse diluir. El ácido acético es un compuesto orgánico simple que pertenece al grupo de los ácidos carboxílicos. Encontramos que el ácido acético está compuesto por un grupo funcional de carboxilo unido a un grupo de metilo. En el caso del ácido acético en agua, tanto el agua como el ácido acético son compuestos polares. Es decir, el agua es conocida como el solvente universal debido a su alta polaridad, lo que esto permite interactuar eficazmente con otras sustancias polares como es el ácido acético. Cuando se mezclan, las moléculas de agua rodean y dispersan las moléculas de ácido acético, rompiendo los enlaces intermoleculares del ácido acético y permitiendo su disolución en agua. Oliva, que es una mezcla de lípidos, principalmente de triglicéridos, que son ésteres derivados de glicerol y ácidos grasos. De oliva es principalmente una mezcla de triglicéridos,
que esto consiste en una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. La formación de enlaces de estas moléculas implican interacciones covalentes entre los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en sus estructuras. En el caso del aceite de oliva es una mezcla de lípidos mayoritariamente compuesta por triglicéridos, que son moléculas no polares. El agua, al ser polar, no puede interactuar eficazmente con estas moléculas no polares del aceite de oliva. La diferencia de polaridad entre el agua y el aceite de oliva resulta en una mala disolución entre ambos. En lugar de mezclarse, el aceite flotará en la superficie del agua debido a la falta de atracción entre las moléculas polares del agua y no polares del aceite de oliva. El cloruro de sodio con el acetona tuvo un tiempo de 1 minuto con 14 segundos en el que se pudo evidenciar que no hubo disolución. En cambio, se formó un precipitado en la parte inferior, es decir, que quedaron restos, quedó todo el soluto en la parte inferior del recipiente. Esta falta de disolución es debido a las diferencias de las propiedades químicas entre el cloruro de sodio y la acetona. Además de que la acetona es un solvente orgánico polar, pero es menos polar que el agua. Y sí tiene la capacidad de disolver algunas sustancias polares, pero esa polaridad no es suficiente para romper las fuerzas de atracción iónicas que presenta el cloruro de sodio. Por eso no se pudo disolver el cloruro de sodio en la acetona. Además de la solubilidad, ya que la capacidad de disolver compuestos iónicos como el cloruro de sodio es bastante limitada. Estos compuestos iónicos suelen ser más solubles en solventes polares como el agua, así que ya que el acetona no es polar orgánico, pero no es tan polar como el agua, no pudo disolver el cloruro de sodio. La glucosa con el acetona tuvo un tiempo de 1 minuto con 28 segundos en el cual no se presentó una disolución. Al igual que el cloruro de sodio, se presentó fue un precipitado en la parte inferior del recipiente, y esto se da por prácticamente las mismas razones que el cloruro de sodio con el acetona. Esto se da porque la glucosa, que es una molécula polar, tiene una mayor polaridad que la acetona, que es un solvente orgánico polar, pero en comparación con el agua, que es el solvente universal que puede disolver la mayoría de cosas, no es tan polar. Entonces la polaridad de la glucosa es muy alta y la de la acetona es muy baja. Esto no es suficiente para poder promover la disolución rápida y eficaz, porque la glucosa es más soluble en solventes polares como el agua. Además de que la glucosa
necesita poder establecer puentes de hidrógeno como con el agua, que hace puentes de hidrógeno con las moléculas del agua. En cambio, la acetona no puede establecer estos puentes de hidrógeno para poder de manera eficaz disolver la glucosa. Esto hace que limita su capacidad para disolverla y no se presente la disolución. Podemos ver, la sacarosa sí se pudo disolver completamente en la acetona. Esto fue debido a las interacciones intermoleculares entre la sacarosa y la acetona. Aunque la sacarosa es un compuesto polar, la acetona es un disolvente orgánico apolar. A pesar de esta diferencia en polaridad, las moléculas de sacarosa pueden interactuar con las moléculas de acetona a través de fuerzas intermoleculares débiles, como las fuerzas de dispersión del hondo. Estas interacciones débiles permiten que la sacarosa se disperse y se mezcle con la acetona formando una disolución homogénea a nivel molecular. Estas interacciones son fundamentales para entender cómo se disuelven las sustancias y cómo se forman las disoluciones. Como podemos ver, el almidón es insoluble en acetona, a diferencia de la glucosa y la sacarosa, que son compuestos solubles en acetona debido a su naturaleza polar. El almidón es un polisacárido formado por las largas cadenas de glucosa y es considerado insoluble en disolventes no polares como la acetona. Cuando se intenta disolver el almidón en acetona, las interacciones intermoleculares entre el almidón y la acetona no son lo suficientemente fuertes como para permitir su disolución. En lugar de disolverse, el almidón tiende a formar grumos o geles en presencia de acetona. Por eso podemos ver como esas gelecitas o esos grumitos que podemos ver en el tubo de ensayo, son esto que hace cuando se disuelve el almidón. O sea, cuando trata de disolverse el almidón, esto es lo que hace. Estos grumos se forman y esto es lo que podemos ver en este tubo de ensayo. La acetona es un disolvente orgánico polar que tiene una polaridad intermedia entre el agua y los disolventes orgánicos no polares. La acetona es capaz de disolver sustancias polares, pero también es capaz de disolver compuestos polares como los hidrocarburos. Esto se debe a que las moléculas de acetona tienen un dipolo eléctrico que le permite interactuar con sustancias polares como las no polares. Por otro lado, el glicerol es un alcohol con grupo hidroxilo, con 3 grupos hidroxilo, y es orgánico, es incoloro, inoloro, tiene sabor dulce, se disuelve fácilmente, tiene un punto de ebullición alto y es soluble en agua y en alcoholes. La glicerina también es un alcohol, por ende, al tener polaridades similares, se pueden disolver. Es decir, que el glicerol sí se puede disolver en acetona, ya que sus polaridades son bastante similares y esta tiene la capacidad de disolver alcoholes. También tiene la capacidad de disolver algunos otros compuestos, pero es más notoria la disolución en los alcoholes y es más fácil en estas también. En el etanol pasa igual que en el glicerol. Hacer alcoholes es más fácil su disolución en acetona, ya que son polares y tienen grupos hidroxilos, es decir que pueden diluirse con mayor facilidad en la acetona, pero estos también tienen la capacidad de diluirse igualmente en el agua, es decir que pueden diluirse como tal en soluciones acuosas y alcohólicas. Además del que al tener unas moléculas muy parecidas es mucho más fácil su disolución en la acetona. Encontramos que el ácido acético y la acetona son ambos compuestos polares, debido a la presencia de enlaces covalentes polares en su estructura. Esto quiere decir que la acetona tiene un grupo funcional cetona que le confiere polaridad. Como resultado, obtendremos que el ácido acético se disolverá bien en acetona debido a la afinidad entre las moléculas polares.
lo que quiere decir que esto permite una interacción más efectiva a nivel molecular. En el aceite de oliva encontramos que es una mezcla de lípidos que son compuestos no polares, en su mayoría de triglicéridos. La acetona, al ser polar, no tiene la capacidad de interactuar eficazmente con estas moléculas no polares del aceite de oliva. Y la falta de afinidad entre las moléculas polares de la acetona y las no polares del aceite de oliva resulta en una mala disolución entre ambos, lo que hace es que el aceite de oliva no se disuelva bien en acetona. Con lo que son nuestras preguntas para resolver. Nuestra primera pregunta es, ¿qué tipo de fuerzas permiten llevar a cabo las disoluciones acuosas? Pero para esto tengo que saber primero qué es una disolución acuosa. Las disoluciones acuosas son todas aquellas que el soluto es un líquido o un sólido y el disolvente es el agua. Bueno, siguiendo con el tema, las disoluciones acuosas se llevan a cabo gracias a fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y los solutos disueltos. Estas fuerzas incluyen enlaces de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. Estas interacciones permiten que los solutos se disuelvan en el agua formando disoluciones acuosas. Por ejemplo, cuando preparamos el café, las moléculas de agua interactúan con los compuestos presentes en el café molido, como los compuestos aromáticos y los compuestos solubles en agua. Estas interacciones se deben a las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua y los compuestos del café. Por ejemplo, los compuestos aromáticos presentes en el café, como la cafeína y ácidos orgánicos, se disuelven en el agua debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y los grupos funcionales de estos compuestos. Esto permite que los sabores y aromas del café se dispersen homogéneamente en el agua, formando una disolución acuosa de café. Como podemos ver, las disoluciones acuosas están presentes en nuestro día a día. Entre la influencia y la diferencia de electronegatividad entre los átomos que componen una sustancia y su disolución en agua o en un compuesto orgánico, encontramos que la diferencia de electronegatividad entre los átomos en una sustancia influye en su capacidad para disolverse en agua o en un compuesto orgánico. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor será la polaridad de la molécula y por lo tanto será más soluble en agua que en un disolvente polar. En cambio, si la diferencia de electronegatividad es baja, quiere decir que la molécula será menos polar y más soluble en compuestos orgánicos, ya que son disolventes no polares. La tercera y última pregunta es ¿por qué se dice que el agua es el solvente universal? Se considera que el agua es el solvente universal puesto que la mayoría de sustancias se pueden disolver en agua. Estas sustancias son llamadas sustancias hidrofílicas. Son sustancias polares, por ende, al ser el agua, al tener un grupo hidroxilo, se considera que estas se pueden disolver en ellas, ya que la mayoría de solventes polares tienen cadenas o grupos hidroxilos. Las moléculas de agua, estas interactúan de manera electrostática con las moléculas polares y las moléculas iónicas. Por esto se dice que las moléculas polares y las moléculas iónicas se pueden disolver en agua, ya que las moléculas disolventes se envuelven en las moléculas disueltas. Estas, al rodear las moléculas disueltas, son capaces de estabilizarlas. En este caso, las moléculas disueltas son las que interactúan con las moléculas de agua y estas, como bien dicho, son disueltas por las moléculas polares del agua. Por ende, se considera que el agua es el disolvente universal, ya que puede disolver la mayoría de sustancias polares iónicas.